Hola jóvenes, bienvenidos a nuestra clase de química desde la casa. El día de hoy vamos a empezar con el tema de la química orgánica y me gustaría dar inicio a este tema justamente ubicando a la estrella de la química orgánica, el carbono, dentro de la tabla periódica. El carbono, como podemos observar aquí, está en la parte superior derecha de la tabla periódica, ubicado justamente en la familia 4A. El carbono también tiene un número atómico 6 y una masa aproximada de 12 U+. ¿Por qué es importante ubicar el carbono y su familia 4A? Bueno, esto nos indica que tiene 4 electrones en su capa de valencia y esto también nos indica que puede formar hasta 4 enlaces. Si nosotros hacemos la estructura de Lewis del carbono, nosotros vamos a representar sus 4 electrones en su capa de valencia. Estos 4 electrones sencillos me dicen que el carbono puede formar 1, 2, 3 y hasta 4 distintos enlaces con hasta 4 átomos distintos. Si nosotros ubicamos las familias 1, 2 y 3A y recordamos que la regla del octeto nos dice que tienden a parecerse al gas noble anterior, es decir, completarse en 8 electrones en su capa de valencia, pues estos elementos que están en estas tres primeras familias de la tabla periódica es más fácil que pierdan esos electrones y por lo tanto su carga neta se quede como positiva. Si nosotros vamos hacia las familias 5, 6 y 7A, el caso es justamente el contrario. Es más fácil que ganen 3, 2 o 1 electrón y su carga neta va a ser negativa. Estos elementos electronegativos, al combinarse con elementos electropositivos de las familias 1, 2 y 3A, pueden formar casi siempre compuestos que se conocen como compuestos de enlaces iónicos. En el caso del carbono, la química es un poquito distinta. ¿Por qué? Porque está justo a la mitad. Tiene la misma facilidad de perder o de ganar esos electrones. Entonces, la cosa cambia. Y regularmente lo que pasa es que el carbono comparte esos 4 electrones en lugar de ganarlos o de perderlos. Para poder compartir esos electrones, el carbono también tiene un tipo de enlace distinto que se llama enlace covalente. Los enlaces covalentes son un poco más estables y bastante más fuertes que los enlaces iónicos. Ahora vamos a entrar un poquito más en cómo es posible que el carbono comparta estos electrones y forme los enlaces covalentes. Esto se da gracias a algo que se llaman orbitales híbridos. ¿Qué son los orbitales híbridos? Recordemos nosotros la configuración electrónica del carbono. En condiciones normales, estándar, cuando no hay ningún tipo de fuerza que se ejerza sobre el carbono debería de tener esta configuración electrónica, que es 2s y 2p. Podemos notar aquí que tenemos un espacio disponible, ya que 2s tiene solo un orbital que va a tener 2 electrones y 2p tiene siempre 3 orbitales y de esos 3 orbitales únicamente hay 2 electrones disponibles, por lo cual queda este espacio, este orbital queda libre. Ahora bien, ¿qué son los orbitales híbridos? Lo que vamos a hacer con un orbital híbrido es que este electrón va a pasar a este orbital que está vacío. ¿Por qué? Porque tienen relativamente una energía lo suficientemente cercana como para que este paso se pueda dar. Y también porque los electrones, al ser cargas negativas, van a tender a estar lo más alejados unos de otros. Entonces, este proceso de hibridación se utiliza uno de los orbitales s y 1, 2 y 3 de los orbitales p, generando lo que se conocen como orbitales híbridos sp3. Ahora estos orbitales sp3 tienen 4 electrones sencillos que permiten formar
4 enlaces distintos. Si nosotros recordamos la geometría que puede llegar a tener un orbital S, es una esfera. Los orbitales P tienen esta forma como de cacahuate, como de dos globos pegados, y tienen ahora 3 orientaciones, X, Y y Z, resultando en los 3 distintos orbitales P. Al momento en que los orbitales híbridos se forman, la configuración de estos orbitales es distinta de los orbitales predecesores, y nosotros podemos dibujar una pirámide triangular de base triangular, y cada uno de estos nuevos orbitales híbridos va a estar apuntando hacia una de las 4 puntas de esta pirámide, y allí es en donde se van a dar cada uno de los 4 enlaces que puede formar el carbono. Estos serían 4 enlaces sencillos con 4 átomos distintos. Sin embargo, el carbono no solamente puede formar orbitales sp3, sino que puede tomar, en lugar de 3 orbitales p, solo 2 orbitales p y formar híbridos sp2. Aquí podemos ver de nueva cuenta cómo se observan los orbitales sp3 y la orientación que va a tener cada uno de ellos. Vamos a regresar ahora a los orbitales sp2. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso yo tengo un carbono que tiene configuración sp2, como lo podemos ver aquí. Y este orbital, aquí, este carbono tiene hibridación sp2. Este ya nos da una geometría plana. Voy a combinar un orbital S, 2 orbitales P, y el resultado van a ser 3 orbitales híbridos. 1, 2 y 3 orbitales híbridos. Uno de ellos va a estar formando un enlace con hidrógeno, otro va a estar formando otro enlace con otro hidrógeno, y este otro va a estar formando un enlace con otro elemento que tenga una hibridación también sp2 o algo similar. En este caso está un oxígeno, pero bien podría ser otro carbono con sp2. Este enlace se va a dar aquí, un enlace central, y aquí arriba nosotros podemos observar que estos orbitales p puros que no se hibridaron pueden formar un puente. Este puente es un segundo enlace. A esto se le conoce como un enlace doble. ¿De acuerdo? Y también podemos formar orbitales sp al combinar un solo orbital s con un orbital p y quedar 2 orbitales p puros sin hibridar. Esto nos daría, al igual que el caso del orbital sp2, la posibilidad de formar un segundo y hasta un tercer enlace. Ahora, el carbono siempre va a formar 4 enlaces, ya bien sean enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. En este caso tenemos una molécula que tiene 1, 2 y 3 carbonos, y podemos contar en cada uno de estos carbonos que tiene efectivamente 1, 2, 3 y 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4 enlaces. Esta es una representación bidimensional del carbono y de los enlaces que éste puede formar. Consideremos que estas son moléculas tridimensionales. Aquí únicamente lo estamos viendo en una representación bidimensional que se conocen como estructuras desarrolladas o estructuras de Kekulé, en donde todos los enlaces con todos los hidrógenos o con todos los carbonos están mostrados explícitamente. Cada átomo y cada enlace se muestra aquí.
Si yo en una molécula orgánica no tengo un átomo que complete los 4 enlaces del carbono, siempre voy a asumir que lo que falta en ese espacio es justamente un hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien, ahora, nosotros podemos tener esta como la molécula más sencilla posible dentro del mundo de la química orgánica. Está compuesta únicamente por un carbono que tiene 4 enlaces hacia 4 hidrógenos distintos. Podemos tener también una molécula que tenga 2 carbonos. Si nosotros contamos, evidentemente podemos ver que tenemos 4 enlaces sencillos. Ahora, estos carbonos están unidos con un solo carbono, aquí y acá. Estos carbonos se conocen como carbonos primarios porque tienen solo un enlace carbono-carbono. Si yo aumento un carbono más a esta secuencia, ahora voy a tener una molécula que tiene 3 carbonos. Los 2 que están a las orillas tienen un solo enlace carbono-carbono y 3 enlaces con hidrógeno. A estos se les conoce también como carbonos primarios. Y el del centro tiene 2 enlaces carbono-carbono. Por lo tanto, este carbono se conoce como un carbono secundario. Si yo incremento un poquito más la complejidad en mi molécula, puedo observar una molécula como esta. Tengo 3 carbonos primarios, 1, 2 y 3 carbonos primarios. ¿Por qué? Porque tienen 3 hidrógenos y solo un enlace carbono-carbono. Sin embargo, la molécula central, el átomo central en esta molécula tiene 3 enlaces hacia distintos carbonos. Este es un carbono terciario. Ahora, si nosotros seguimos incrementando un poco más la complejidad de la molécula, nosotros vamos a encontrarnos con ciertos problemas al momento de tratar de hacer estas estructuras de Kekulé o estructuras desarrolladas, fórmulas desarrolladas. ¿Qué problemas? Bueno, aquí yo puedo observar un carbono que se conoce como carbono cuaternario, donde lo voy a ver justamente en esta parte de aquí. Este carbono cuaternario tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces hacia otros carbonos. Y estos 1, 2, 3 y 4 carbonos son carbonos primarios. Sin embargo, aquí el problema viene al escribir la fórmula desarrollada. Yo ya no sé si este hidrógeno está enlazado hacia aquí o bien está enlazado hacia acá. Y el hidrógeno no puede tener 2 enlaces. ¿Por qué? Porque únicamente tiene un electrón en su capa de valencia. Solo puede formar un enlace. Entonces yo tendría que hacer algunos cambios en la forma en la que represento mis estructuras secundarias, ya sea bien alargando los enlaces carbono-carbono o bien cambiando un poquito el ángulo en el que represento mis enlaces con los 3 hidrógenos. Este es tal vez una forma un tanto más acertada de hacerlo, ya que, como bien sabemos, el carbono no es una figura plana. Vamos a ver cómo se vería realmente el carbono en tercera dimensión. Esta misma molécula que estaba antes dibujada como molécula plana, si yo hago una optimización en tercera dimensión con un programa para dibujar moléculas orgánicas, en este caso estoy utilizando uno conocido como ChemSketch, se vería algo más o menos como este. ¿De acuerdo?
yo tengo un carbono central este carbono cuaternario, si se fijan, no tiene hidrógenos. Y aquí, este carbono tiene 3. Este carbono tiene otros 3. Este carbono tiene otros 3. Y aquí otro carbono con otros 3. Vamos a ver cómo se vería en tercera dimensión realmente esta molécula. Aquí nosotros tenemos la capacidad de permitirle rotar a la molécula y observemos que además de todo, este programa nos permite observar no solo las estructuras como si fueran esqueletos, con los carbonos en verde y los hidrógenos en blanco, sino que también nos da una idea de cómo se verían las nubes electrónicas. Recordemos que desde nuestros modelos cuánticos, el de Schrödinger, por ejemplo, ya nos habla de nubes de densidad electrónica. Así es como se vería realmente una nube de densidad electrónica y nosotros, si solo viéramos la nube de densidad electrónica, veríamos algo como esto. ¿Correcto? Bien, ahora, ¿por qué es importante ubicar los carbonos primarios, secundarios y terciarios? Justamente es porque también los vamos a necesitar como parte de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos justamente a esta parte de la nomenclatura. Cuando yo tengo un carbono únicamente esta es la molécula más fácil de dibujar, es la molécula más sencilla. Este se llama metano. Los primeros 4 carbonos que yo adicione van a tener un nombre común. En el caso de este se llama metano. La terminación de todos los alcanos, es decir, de todos aquellos compuestos orgánicos que tienen solo enlaces sencillos carbonos-carbonos, son los alcanos. El más sencillo de todos, metano. Ahora, ¿qué pasa si yo adiciono un segundo carbono? Ahora, el nombre de esta molécula va a ser etano. Si nosotros ponemos un tercer carbono, ahora el nombre es propano. Un cuarto carbono se llama butano. ¿De acuerdo? Vamos a ver estas estructuras en tercera dimensión. Si yo tengo el butano, en tercera dimensión. Tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Qué pasa si yo lo roto?
y lo llevo justamente al lado contrario. La molécula es exactamente igual. Lo único que está cambiando es la ubicación de cada uno de estos carbonos. Entonces es importante que nosotros veamos esto y que nos demos cuenta que estas estructuras son estructuras que estamos si bien dibujando como estructuras planas, pero realmente son estructuras tridimensionales. Son estructuras que tienen un acomodo y que tienen la capacidad de rotar en el espacio porque no están fijas en una hoja de papel. Y esto es importante cuando yo entro a la nomenclatura. ¿Por qué? Porque puedo empezar por aquí o puedo empezar por acá a contar estos carbonos y el resultado va a ser exactamente el mismo. 1, 2, 3, 4. O bien 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a adicionar un nuevo carbono. Cuando yo estoy con una estructura de 5 carbonos o más, a partir de aquí lo que vamos a utilizar son los prefijos numerales griegos. Penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9, etcétera, etcétera. Entonces, el de un carbono se llama metano, el de 2 carbonos etano, el de 3 carbonos propano, para 4 carbonos está el butano, 5 carbonos pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Observen bien que a partir de aquí, mientras más carbonos agregue, lo único que voy a hacer es cambiar justamente el inicio de la palabra por los prefijos numerales griegos, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, o los que me hagan falta. ¿De acuerdo? Bien. Como vimos, puede llegar a ser un poquito complicado hacer estas estructuras desarrolladas. Entonces, existe algo que se llaman estructuras semicondensadas. Estas son las estructuras semicondensadas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ahora yo ya no voy a poner explícitamente cada enlace con los hidrógenos, sino que los voy a contraer. En este caso, este carbono tiene 3 hidrógenos y un enlace carbono-carbono. Este carbono tiene un enlace acá, tiene un enlace hacia el otro lado y tiene 2 hidrógenos. Vamos a separarlo un poquito para que podamos ver entonces cada enlace. Aquí lo puedo ver. Aquí lo puedo ver. Y aquí también ya lo puedo ver. ¿De acuerdo? Entonces, carbono 1, vamos a ponerle numeritos. 1, 2, 3, 4 y 5. El carbono 1 tiene 3 hidrógenos y un enlace 4. El carbono 2 tiene 2 enlaces carbono-carbono y 2 hidrógenos para un total de 4. Lo mismo para el carbono 3, 2 y 2. Para el carbono 4, 2 y 2. Y para el carbono 5, 3 y 1. Entonces podemos aquí identificar un carbono primario
2 carbonos primarios y 3 carbonos secundarios. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña actividad, jóvenes. Vamos a dibujar unas cuantas estructuras y ustedes tendrán que identificar los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios que haya en la molécula. Vamos a ponerle a esta la 1. A esta le vamos a poner el número 2. Y a esta le vamos a poner... Un momento.